profeta. Un pequeño comentario. Profeta, si lo miramos en el lenguaje griego, porque es que nosotros pertenecemos a esa cultura, lo que es el latín, el griego, el hebreo y el arameo, son los lenguajes originales, que de allá pues casi todo lo que tenemos nosotros, si no es latín, es griego, es arameo o es hebreo. Si lo miramos en el lenguaje griego, es un sustantivo común. Allá es propetes, que quiere decir una persona que habla en nombre de una divinidad o un ente inmediato. Eso es lo que se enfoca en el griego, lo que es un profeta. Allá le llaman propetis. Una persona que habla en nombre de una divinidad o de un ente inmediato. También se le aplica a una persona que hable del futuro. Profeta es alguien que esté hablando del futuro. Por ejemplo, mañana va a llover. Si sale bien es un profeta. Y si no llueve es un profeta mentiroso. Inspirado por alguna divinidad o escogido como mensajero o portavoz de la misma. La historia helenita comenta que en los antiguos griegos se le llamaban profetas a los videntes o voceros de las divinidades mitológicas, y lo que pronosticaban se le llamaban profecía o augurios. Les voy a repetir esto porque esto viene de la antigüedad. La historia helenita comenta que los antiguos griegos le llamaban profeta a los videntes o voceros de las divinidades mitológicas, y lo que pronosticaban se le llamaban profecía o augurios. Profeta en el léxico hebreo. Este término también compuesto por dos vocablos, navi y roet. Navi indica a un individuo que es inspirado por Dios. Como esto es el léxico hebreo y los hebreos son monoteístas, entonces ellos tienen su propio léxico para pronunciar lo que es un profeta. Ellos le llamaban, la palabra profeta en hebreo está compuesto por dos vocablos, navi y roet. Navi indica a un individuo que es inspirado por Dios, y roet a una persona que habla en lugar de Dios, que se cataloga lo que había como profeta o predicción. En el diccionario arameo, la palabra profeta y profecía tienen el mismo significado y es de mucho valor, porque su significado es brotar, es decir, algo que brota, algo que sale, algo que surge, o predecir algo de lo no invisible. Salir a flote a una verdad oscura. Repito, su valor significado es brotar, surgir o predecir algo de lo que no es visible. Salir a flote una verdad oscura, es decir, una verdad. Por ejemplo, nosotros la profecía, pero en la parte nuestra, aquí en la parte nuestra, se está catalogada como un conocimiento anticipado por la historia pasada. Es el lenguaje que nosotros podemos predecir como humanos. Por ejemplo, uno ve que fulano de tal se casó con un hombre que fue flojo y le fue mal porque ella tenía que trabajar para sostenerlo a él. Esa es una experiencia histórica que la agarramos nosotros. Cuando hay una joven que tiene un novio flojo, nos agarramos del que pasó. Vea, si te casas con ese hombre te va a ir mal. Entonces ya esa es una profecía, pero la estamos diciendo es por un conocimiento anticipado que ya hemos tenido. ¿Sí me estoy explicando? Porque a fulana le fue ¿qué? Mal,
porque se casó con un hombre ¿qué? Flojo. Entonces, si hay una joven que tiene un novio que es flojo, uno le puede predecir o le puede anunciar que le va a ir mal, pero basado en qué nos basamos nosotros, a la experiencia pasada. Pero la profecía que viene de Dios es diferente, porque ninguno de nosotros conocemos el futuro. El futuro solamente lo conoce Dios, como lo estudiamos el domingo pasado, los antepasados, que ellos salen exactos, porque es que el Señor navega en el mundo histórico, en el presente y en el futuro. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. En síntesis, considerando la etimología de estos idiomas originales, profeta es una persona que habla en lugar de Dios, siendo lo que habla profecía. Entonces, una profecía es un lenguaje que ya se dice, pero la palabra profeta es el mensajero que Dios usa. Eso lo conoció San Pablo cuando apostilló en Efesios 2:20. Pablo sabía bien lo que era la profecía. Y él dijo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué más? Y profeta. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos son tres lenguajes figurados. Los apóstoles es el fundamento de los apóstoles y profeta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros predecimos o lo que nosotros sabemos de salvación, lo que nosotros sabemos de juicio, lo que nosotros sabemos de pecado, todo esto vinieron de Dios a los profetas y ellos nos lo transmitieron a nosotros. ¿Me explico? Bueno, seguimos. La responsabilidad social de un profeta era hablar fielmente la palabra de Dios tal como Dios se lo había inspirado. Apréndanse eso, porque hay muchos profetas falsos hoy día. Por ejemplo, por ahí salió en Ciénega, Barranquilla, no sé en qué parte, se encerraron un grupo de señores ahí o de mujeres porque el Señor venía. Pero pasar el tiempo y ninguno vino. Entonces ese era profeta falso. Y eso deben las leyes de castigarlo. Entonces la responsabilidad social de un profeta era hablar fielmente la palabra de Dios, tal como Dios se lo había inspirado. Si lo hacía, a lo contrario, se llamaba profeta falso. Era castigado por Dios con juicio humano. El profeta falso era sepultado a piedra. Lo mataban a piedra. Era con castigo humano. Los profetas se dividen en tres grupos. Escúchenme. Los profetas se dividen en tres grupos. Primero, los patriarcas, los videntes y los literarios. Anoten esas palabras. Los profetas se dividen en tres grupos. Primero, ¿los qué? Los patriarcas. Segundo, los videntes. Y tercero, los literarios. Eran profetas inspirados por Dios. Unos eran para la familia. Por ejemplo, los patriarcas, ellos eran profetas para la familia de él. Por eso se llamaban los patriarcas. Otros para la nación. Otros por las intervenciones o los internacionales en varias ocasiones y para varios tiempos. Es decir, que los internacionales eran para varias ocasiones y también para varios tiempos. Por ejemplo, Isaías profetizó para el día de él y se remontó a la historia. 2000 y pico de años, que 800 y pico de años, se cumplió la profecía del niño que iba a nacer. Entonces, son conocidos como patriarcas
Usted tiene que conocer los profetas que fueron patriarcas. Está Adán, Abraham, Job, David, entre otros. Ellos eran, bueno, pues David no está, escúcheme, David no está en el área de los profetas mayores ni en los profetas menores. Pero David fue un profeta y hay muchos salmos proféticos, porque el espíritu de la profecía estaba en David, pero él pertenece a los patriarcas. Repito, son conocidos como patriarcas. Ayúdenme. Primero está ¿quién? Adán. ¿Quién más? Abraham. ¿Quién más? Job. ¿Quién más? David. Y hay otros, los cuales tenían tres funciones. Es decir, que los patriarcas tenían tres funciones. Los patriarcas eran profetas, eran sacerdotes y eran jueces. Ellos tenían la autoridad para casar. Ellos tenían la autoridad para predecir. Entonces ellos tenían tres funciones. ¿Eran qué? Profetas, sacerdotes. Ellos eran los que casaban a sus hijos. Y también jueces, juzgaban a su familia. Los videntes, los profetas videntes, ¿quiénes eran? Profetizaban casos momentáneos, pero ellos no escribían. Dentro de ellos está Elías, Eliseo, Samuel, Jehú, Micaías, y habían otros más. Esos eran los videntes. Se llama vidente porque eran profetas momentáneos. Ellos no escribían. Los profetas literarios son todos los que escribieron, que son 17, que ya hemos conocido, principiando con Isaías y termina con Malaquías. A ver, los profetas literarios, ¿quiénes son? ¿Quién recuerda en la clase pasada? Isaías, ¿quién más? Jeremías, otro. Lamentación, otro. Ezequiel, otro. Daniel, los profetas menores. ¿Quién dice? Osea, Joel, Amós, Abdías. ¿Qué más? Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces, cuando usted está leyendo uno de esos profetas, usted tiene que saber que no es profeta patriarca, ni es vidente, sino es profeta literario. ¿Por qué se le llaman profeta literario? Porque ellos escribieron. ¿Me explico? Muy bien. Los profetas literarios se dividen en dos grupos, mayores y menores. Eso lo estudiamos el domingo pasado. Los profetas mayores y los profetas menores. ¿A qué se debe que hay profetas mayores y profetas menores? Los profetas mayores son llamados así simplemente debido a la mayor extensidad del libro. Por ejemplo, Isaías tiene 60 y pico de capítulos. El otro tiene 50. Y el más corto, que es Daniel, tiene 12. Pero la extensidad de su... Ahora, los profetas escúchenme, dentro de los libros de los profetas literarios se encuentran partes históricas. Por ejemplo, los capítulos primeros de Daniel son históricos. Y ya del capítulo 6, creo que es en adelante, ya es profético. Bueno, vamos a ver, a seguir. La profecía hebrea contiene dos elementos principales. Porque, hermano, escúcheme, una cosa es hablar con un griego, otra cosa es hablar con un latino, otra cosa es hablar con un hebreo.
o con un arameo y con un colombiano. Y si es costeño, entonces la palabra hebrea profeta tiene dos elementos principales. Primero, hablar. Segundo, pronosticar. Porque, hermano, no hay profeta mudo. Los profetas conocidos, ellos hablaron. Por eso Pedro hace mención de ellos. Ellos hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra hablar proviene del latín fabula, que quiere decir dar a conocer a algo interno a través de una expresión. Entonces, cuando una persona tiene algo guardado, ustedes tienen muchas cosas guardadas en su vida, y eso es un misterio para todo el mundo, menos para usted. Porque usted sabe lo que está pensando, usted sabe lo que tiene guardado, pero no lo dice. La hora que usted pronostica o va a decir es porque tiene que hablar, expresarlo por señas, como los lenguajes que existen hoy día, por señas, por hablar, etcétera, por homilía. En nuestro ambiente, el habla es la realización de un acto lingüístico por medio del cual se hace uso de una modalidad para poder comunicarse con los demás. Es decir, en nuestro ambiente de hoy, el habla es la realización de un acto lingüístico por medio del cual se hace uso de una modalidad para poder comunicarse con los demás. Es decir, yo estoy aquí hablando, yo estoy aquí usando ¿qué es? Un habla, un lenguaje. Ustedes, por medio de unos códigos que hay en los oídos, ustedes me van entendiendo, ustedes van interpretando, por el cerebro va interpretando y le va diciendo a usted en su internalidad lo que yo estoy hablando. Porque dentro de nuestros oídos hay unos mecanismos hechos por Dios y hay unos códigos precisamente que ellos van interpretando y van diciéndole al cerebro, y usted va entendiendo rápido lo que le estoy diciendo. Una alabanza para el nombre del Señor. Pronosticar es un acto escatológico donde se anuncia algo que pertenece al futuro. Entonces, nosotros hablamos, pero nosotros hablamos historia y presencia. Nosotros en el medio nuestro hablamos histórica, lo que pasó ayer, antes de ayer, entre un año, 5 años. Oye, ¿sabe una cosa? Se cayó, trasladaron un edificio en Medellín en tal época, lo trasladaron de la calle y lo echaron para allá. Un edificio que pesa por ahí unas 3.000 o 10.000 toneladas. Le estoy hablando, pero algo que histórico. Oye, ¿sabe una cosa? Que ya son las 10 del día. Oye, ¿verdad? Estoy hablando ¿qué? Presente. Pero yo no puedo hablar lo que va a suceder luego. Por eso se llama pronosticar. Es un acto escatológico donde se anuncia algo que pertenece al futuro. En el hebreo se aplica el plan de Dios declarado, su reino y su juicio. Cuando Dios habla eso, está hablando es de un plan que Él ya tiene trazado. Por ejemplo, Isaías habló de un plan. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para nosotros es una repetidera, pero para un judío no es así, para un hebreo no. Una virgen concebirá. Eso no se puede decir. Eso no se puede entender. Una virgen concebirá. Ella tiene que dejar de ser virgen para después concebir. Escúchenme. Pero la profecía no dice así como entendemos nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Eso no se puede. No puede hacerse eso. Y llamará su nombre Emmanuel. Otro problema. Porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahí hay tres funciones difíciles de entender para un judío, para un hebreo. Nosotros ahora miramos sí que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. No tuvo que tener relaciones sexuales, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y nosotros pero entendemos eso por el pasado. Pero para un hebreo, una profecía así no se puede entender. ¿Sí me explico, hermanos? A ver, una alabanza para el nombre del Señor. Ahora, los tiempos que los profetas profetizaron, según la teología bibliológica, los estudios de los profetas se organizan en tres grupos. Se toma en cuenta el destierro. Mire, hermano, estamos hablando de los profetas. ¿De los profetas qué? Ya se me olvidó. Los literarios, que son 17. Olvidémonos de los primeros, que son ¿quiénes? Los profetas. Abraham, que era patriarca. Olvidémonos de los patriarcas. Olvidémonos también de los profetas videntes. Vamos a hablar ahora de los profetas literarios. Los profetas literarios se dividen en tres facetas. Se toma un lugar de partida. Hemos hablado del sol, llega al meridiano. Antes del meridiano, en el meridiano y después del meridiano. Pero se toma en cuenta ¿quién? El sol. En las clases pasadas se tomó en cuenta Noé. Noé como un meridiano en el lenguaje de Dios. Antes de Noé, durante Noé y después de Noé. Para uno estudiar los profetas se necesita un meridiano que nos indique el tiempo. Y ese meridiano es precisamente, se toma en cuenta el destierro de Judá a Babilonia. 600 años antes de Cristo. Ese es el meridiano profético que nos va a señalar para uno poder ubicarnos en la profecía. Entonces, la hermenéutica organiza la profecía en tres etapas. Primero, antes del destierro de Babilonia. Segundo, durante el destierro. Tercero, después del destierro. Entonces, nosotros vamos a leer, ahora mismo vamos a leer Daniel o Isaías. Isaías profetizó ¿cuándo? Porque si nosotros estamos dividiendo los tiempos, entonces nosotros tenemos que saber cuándo profetizó Jeremías. Si fue antes del destierro, durante el destierro y después del destierro. Anoten porque les voy a decir de una vez. Si el estudiante o el predicador no tiene en cuenta este orden, no se puede organizar ningún estudio de los profetas. E inclusive no se puede predicar sermones que tengan que ver con escatología. Porque el predicador dejaría muchos vacíos y lo que sufren son los oyentes. Por ejemplo, hay mensajes o hay cultos que uno sale todo loco. Bueno, ¿de qué se predicó hoy? Entonces uno dice, no, se predicó esto, se predicó esto. Entonces hizo una mazamorra.
Pero si el predicador tiene unas ideas, ilustra al personal, usted como predicador de los inconversos, usted tiene que tener un conocimiento amplio. Porque, hermano, no es igual una profecía del tiempo de Jeremías a de los profetas menores. Vamos adelante. Escuchen de una vez. Los profetas que profetizaron antes del destierro de Babilonia fueron 11. Grábese el número. Los profetas que profetizaron, ¿qué? Antes del destierro de Babilonia fueron 11. Primero, vamos a darse una vez, Isaías, Jeremías, ¿qué más? Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacún y Sofonía. ¿Usted lo quiere escuchar? Bueno, más tarde usted lo va allá en su computador o en su teléfono, allá lo va a escuchar bien. Son 11, usted debería organizarlos. Isaías, ¿qué más? Jeremías, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú y Sofonía. Los profetas que profetizaron durante el destierro, es decir, mientras que el destierro iba caminando, hubo profetas. Profetizaron 3: Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 3 profetas, 4 libros. El profeta Jeremías profetizó en dos ocasiones. Antes del destierro de Babilonia, Jeremías dijo que Dios le había entregado a Judá, a Israel, 70 años a Babilonia. Eso lo profetizó Jeremías antes. Pero Jeremías tuvo que pasar el cautiverio. Durante el cautiverio, Jeremías profetizó lo que nosotros conocemos como el libro de Lamentaciones. Entonces, si usted lee el profeta Lamentación, usted tiene que meterse en la cabeza que en qué tiempo fue escrito ese libro, en Lamentaciones. Por eso se llama Lamentaciones, porque hay todo el lamento. Y también profetizó Ezequiel. Entonces, profetizó Jeremías, Ezequiel y Daniel. Por eso cuando Daniel estaba, ¿por qué Daniel hizo 21 días de ayuno? Porque Daniel había leído los escritos de Jeremías y sacó cuenta y dijo, ya pasaron 70 años y nosotros seguimos siendo esclavos. Entonces oró a Dios y había un demonio, el de Persia, que no dejaba penetrar. No, ese demonio no quería que Daniel supiera lo escondido que tenía Dios. Y Daniel se consagró 21 días en ayuno, hasta que vino un ángel mayor y ayudó al ángel mensajero y Daniel pudo entender. Adelante, sigamos. Los profetas que profetizaron después del destierro de Babilonia fueron 3: Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cuántos profetas profetizaron durante el destierro? 3. ¿Quiénes fueron? Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Quiénes escribieron después del destierro? Ageo. ¿Quién más? Zacarías. ¿Quién más? Malaquías. Usted se ubica. Cuando usted esté leyendo Zacarías, este profeta profetizó después del destierro. O sea, lo que nosotros decimos aquí PM, después del meridiano. Bueno,
Una cosa muy importante que uno debe de saber, porque hermano, escúcheme, la teología va entrelazada con varias ciencias. Escúcheme. Por ejemplo, la teología sistemática se compone de 9 áreas. Creo que se compone de 9 áreas. Antropología, angelología, bibliología, cristología, escatología, eclesiología, neumatología, teología propia. Todo eso es una sola que se llama la sistemática. Tiene 9 áreas. Pero esas 9 áreas van entrelazadas como los dedos de la mano. Hay una mano. Pero ¿cuántos dedos tiene? 5. ¿Por qué no tiene 4? ¿Cuáles son los más importantes? Dígame usted, ¿cuáles son los dedos más importantes que usted tiene? A ver, ¿me está escuchando, hermanos? Le estoy hablando porque esto es importantísimo en la vida. La Biblia dice que Dios juntó el polvo de la tierra con 3 dedos. Usted va a agarrar este micrófono, lo va a agarrar con un solo dedo, no se puede. Con 2 tampoco. Tiene que unir 2 aquí. Entonces, ¿cuál es lo más importante para agarrar el micrófono? El pulgar y el índice. Pero cuando ya se hace la cosa mayor, ya tiene que unir el de medio, los 3. Dios juntó el polvo de la tierra con 3 dedos. Si nosotros estudiamos teología, tenemos que saber cuáles fueron los dedos que Dios usó. Si hablamos vamos a decir, para personificar la profecía, ¿cuáles fueron los 3 dedos que Dios usó? Porque Isaías dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Pero nosotros como estudiantes necesitamos saber cuáles fueron los dedos que Dios usó. Entonces usted prácticamente, vamos a verlo, usaría los 3 gestos. ¿Ah? Entonces, a ver, supuestamente tenían que ser estos 3 dedos: pulgar, índice y ¿qué más? Y en medio. Si nosotros vamos ahora a meter este estudio, porque hermano, escúcheme, la teología cabe en todas las áreas. Si nosotros vamos a estudiar matemática y matemáticamente vamos a estudiar, entonces matemáticamente Dios usó la trigonometría. 3 dedos, véalo, vea. La hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Si nosotros vamos a estudiar esto en matemática, bueno, aquí encontramos la trigonometría, que es la ciencia que se usa para los ingenieros. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Entonces observamos aquí que los profetas, los años, porque es que nosotros vamos ahora a fusionar la historia con la teología. Tenemos aquí, para fusionar estas 2 áreas, tenemos nosotros que conocer los tiempos en que profetizaron los profetas. Conocer los tiempos, los años que profetizaron cada profeta sería muy importante, porque cuando vayamos a fusionar la escatología con la monarquía hebraica, se nos facilitaría la interpretación respectiva. Los principios escatológicos nos enseñan a conocer la profecía contemporánea entre ellos, porque pueden tener similitudes de su profecía.
Los nombres de los profetas fueron organizados por categoría y no por fecha de predicción. Estas fechas son aproximaciones. Por ejemplo, ¿qué tiempo nos queda? 10 minutos. Por ejemplo, escúcheme, Isaías profetizó en el año 759 antes de Cristo. Jeremías profetizó en el año 628, como quien dice, 100 y pico de años después de Isaías. Lamentaciones Jeremías en el año 586 al 575. Ezequiel 595, Daniel 595, Osea en el año 784, Joel en el año 800, Amós en el año 800, Abdías profetizó en el año 587, Jonás en el año 825, Miqueas 750, Nahum en el 606, Habacuc en el 630, Sofonías en el 630, Ageo en el 520, Zacarías en el 520, Malaquías en el año 416. Son aproximaciones. Ahora, nosotros como estudiantes de los profetas tenemos que saber bien los años en que ellos profetizaron. Ahora, si nosotros lo vamos a unir con la monarquía, por ejemplo, Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. Entonces, ahora, un ejemplo, búsquenme el libro de Isaías, rápido, capítulo 1. Vamos a ver de un ejemplo. Aquí, capítulo 1, libro de Isaías, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de ¿quién? De Usías. ¿De quién más? Jotán. ¿De quién más? De Acaz. ¿De quién más? Ezequías, rey de Judá. Entonces Isaías es contemporáneo de 4 reyes. ¿Te das cuenta que es importante? Porque, hermano, Isaías profetizó muchos años. Él no predicó nada más un solo día, un solo sermón. Él predicó en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, 4 reyes. 4 reyes. Entonces, este es como un ejemplo. Nosotros tenemos que saber en qué rey, cuáles fueron los profetas de tal reinado y por qué. Porque de acuerdo, escúcheme, de acuerdo a la habilidad o el problema de los reyes de su año, así era la profecía que le venía. Bueno, otro para que lo anoten. Los profetas, los nombres de los profetas fueron organizados por categoría y no por fecha de predicción. Bueno, los principios escatológicos nos enseñan a conocer los profetas contemporáneos entre ellos. Por ejemplo, Isaías profetizó 659, pero el otro más cerca, 628. Pero nosotros tenemos que buscar aquí los profetas que son contemporáneos, porque una profecía, la del vecino me puede ayudar. Ezequiel y Daniel predicaron en el mismo año, 595. Entonces son profetas contemporáneos. Se estudia Daniel y estudia Ezequiel,
y ambos tienen luces, escrito en el mismo año. ¿Son profetas? Joel profetizó en el año 800 y Amós profetizó en el año 800. Son dos profetas contemporáneos, Joel y Amós. Habacuc profetizó en el año 630 con Sofonía. Los dos profetas, Habacuc y Sofonía, son contemporáneos. Ageo predicó en el año 520 con Zacarías. Ageo y Zacarías son contemporáneos. Tienen similitudes en sus profecías. Y de pronto usted no entiende aquí algo, pero se va a su vecino y él es como los evangelios. Usted lee un evangelio, entonces en teología nos enseñan a hacer la suma de los evangelios. Nosotros acá también tenemos que hacer la suma escatológica. La suma de los evangelios es como nosotros aquí. Nosotros aquí, ahora que pase la pandemia, los que queden de la pandemia, los que logran pasar la pandemia contarán, pero cada uno, hombre, él la va a contar en Bogotá. Hombre, yo la pasé en Bogotá, mano. Allá duré tantos años en Bogotá y pasé la pandemia. Él la va a contar de acuerdo a Bogotá. Pero los de Valledupar los van a contar de acuerdo aquí al ambiente de Valledupar. Pero ambas concuerdan porque es la pandemia. Los que están en Medellín, allá también contarán allá. Hombre, yo la pasé en Medellín, mano, y pasó así, cocinado. Pero él la va a contar de acuerdo a quién, a su área, a su cultura. Él lo va a contar de acuerdo a los antioqueños, cómo pasó en Medellín, Bogotá, los costeños, de acuerdo a la costa. Pero en sí va a ser una suma. Esto el estudiante dice, bueno, los antioqueños pasaron así, los de Bogotá así, los costeños así, pero entonces son ¿qué? Sus puntos suspensivos, lo que nosotros en teología llamamos temas secundarios. Acá, bueno, la epidemia en Colombia pasó así, en Bogotá así, en Medellín así, y en la costa así, y en Manizales así. ¿Por qué? Pero es la misma pandemia, pero con diferentes características. Entonces, el estudio ya sería la suma de la epidemia en Colombia. Por eso usted encuentra los evangelios que no son iguales, porque un evangelio se escribió como a los 40 años se escribió el otro, y el otro se escribió a los muchos años después. Uno para los hebreos, otro para los romanos, otro para los del Asia, etcétera. Así sucesivamente. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermanos, les agradezco, se nos acabó el tiempo y gracias al Señor, y tenga esto pendiente en cuenta, y esto va a quedar, usted busque en generación y usted va a tratar de tener esos conocimientos, búsquese anotaciones, porque ustedes son predicadores de ahora de la pandemia. Hermanos, predicar en la pandemia no es igual predicar antes. Antes llegábamos a un culto en una calle y gritábamos y hicimos en la calle públicamente. Ahora no. Ahora el evangelismo es personificado. Y vamos a decir, evangelizar a alguien personificado es diferente a predicar un sermón a aire libre. Dios les bendiga, hermanos, que se coloquen de pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude